Esto es Más allá de España, para dar voz y visibilidad a nuestros compatriotas hispanos y latinoamericanos en España. Más allá de España. Síguenos y participa. Contamos contigo. ¿Cómo surgió el término hispanidad? Ese término no es un término moderno, como pudiera pensarse. La primera referencia que encontramos es del siglo XVI y apareció en un tratado de ortografía que no tenía ninguna connotación política. Durante siglos permaneció en el olvido y no se usó por parte de nadie. Fue precisamente en 1910 cuando el escritor español Miguel de Unamuno publicó en el diario argentino La Nación un artículo en el que hablaba de argentinidad como aquello que es propio y exclusivo de Argentina, hablaba de españolidad como lo que es propio de España, y entonces pensó que lo apropiado para referirse a algo que englobara a toda Hispanoamérica, pues el término adecuado era hispanidad. De la misma manera que cuando hablamos del cristianismo, pues todo el cristianismo universal se le llama la cristiandad, pues todo lo referente al mundo hispano es hispanidad. Eso fue en 1910. Más tarde, en 1926, el sacerdote español Zacarías de Vizcarra, que residía en Argentina, propuso que el Día de la Raza, que se celebraba el 12 de octubre, era un término bastante confuso y que quizá era mejor sustituirlo por Día de la Hispanidad. Bueno, esto tuvo éxito y bueno, hasta el día de hoy. Más tarde, el diplomático español Ramiro de Maeztu, que era embajador en Argentina, publicó en 1934 un libro que tuvo gran éxito y gran expansión, que era En defensa de la hispanidad. Aquí sí que se le dotó al término de una gran carga ideológica que está vinculada a los valores tradicionales de la cultura occidental, también y sobre todo de la lengua española, que era la lengua común y propia de todos los países hispanos. ¿Cómo defines la hispanidad? Es el elemento histórico, espiritual, afectivo común a todos estos países, sean España, sea América, Asia o África, que formaron parte en su día del Imperio Español y que nos une como un hilo invisible que se manifiesta en la lengua española que compartimos, en la cultura occidental de la que formamos parte y también en la religión. Y no me refiero solamente a la religión católica. Son muchos los ciudadanos hispanoamericanos que han adoptado el protestantismo. Son evangélicos en cualquiera de sus diferentes ramas, pero todos ellos comparten algo que es común a todo el cristianismo, que son los principios y los valores heredados del judaísmo. Por cierto, judíos, sefardíes, que también forman parte de este mundo hispanoamericano. O sea que ellos también son nuestros hermanos, ellos también son la hispanidad. Y bueno, ante cualquier expresión hispana, ya sea del tipo que sea, popular, y tengo en la mente un ejemplo que viví hace un par de días, hace 2 días, en el año 2026, en este mes de junio, empezó el Campeonato Mundial de Fútbol. El partido inaugural fue entre México y Sudáfrica. Yo no soy mexicano de nacimiento, yo nací en España, pero ya de forma instintiva, cuando empieza el partido, yo voy con México, yo quiero que gane México. México son de los míos. Y digo México porque es el que abrió la competición, pero podía haber sido cualquiera de los otros países, Argentina, Uruguay, Paraguay o cualquier otro. Esos son de los míos. Son hispanoamericanos, yo soy hispanoamericano, por tanto, son de los míos y estoy con ellos. Eso forma parte de ese lazo invisible que nos une. ¿Qué hubiera sido de la hispanidad sin las independencias? Esto es historia ficción, pero se puede deducir que sin la fragmentación, Hispanoamérica sería hoy una gran potencia militar y nuclear,
con un poderío comercial inmenso, con una moneda única que sería el real de A8, y estaría hoy al nivel como mínimo de Estados Unidos, de Rusia o de China. Pero no vale soñar. La historia no lo quiso y estamos donde estamos. ¿Es reversible la atomización? No. La atomización política es irreversible. Cuando un jarrón chino, por muy valioso que sea, se rompe, ya no se puede recomponer, ni en América ni en España. Lo que hay que recomponer y además fortalecer, sobre todo desde la enseñanza, es la unidad espiritual, y a eso es a lo que estamos aspirando. En España además tenemos un peligro añadido, que es la atomización política del país. Aquí hay demasiados elementos internos empeñados en ello. Y como dice mi admirado Marcelo Gullo, es América quien hoy puede salvar a España. Y para ello es necesaria una inmigración masiva desde Hispanoamérica que equilibre, por una parte, el déficit demográfico y, por otro, la invasión musulmana actual. Eso en el caso de que lleguemos a tiempo. ¿Por qué estalló la desconexión con la corona española? Hubo diversas causas, internas y externas. Entre las internas estaba el descontento criollo por las reformas borbónicas. Los criollos eran los españoles nacidos en América. La dinastía de los Austrias, que había terminado porque el último de los Austrias había muerto sin descendencia, fue sustituida por la dinastía de los Borbones. Ya el primer Borbón, Felipe V, inició lo que se llama las reformas borbónicas, que estaban encaminadas a mejorar la administración, pero que perjudicaron a los virreinatos. Los Borbones, en sus reformas, preferían que los altos funcionarios, tanto políticos como militares, de los virreinatos, fueran nacidos en España en detrimento de los criollos, es decir, de los españoles nacidos en América. Esto creó las tensiones correspondientes. Pero no solo esto, también el monopolio comercial. España obligaba a los virreinatos a comerciar únicamente con la metrópoli, en detrimento de la competitividad, y esto favoreció pues que surgiera un mercado de contrabando tanto con Inglaterra como con Estados Unidos. Hubo unas influencias también externas y no menos importantes. Por un lado, la independencia de los Estados Unidos en 1776 hizo que algunos en América se preguntaran, bueno, ¿y si Estados Unidos sí, por qué nosotros no? No solo esto, y tal vez lo más importante y lo más decisivo fue la invasión napoleónica de España en 1808. Napoleón obligó al rey Borbón, Carlos IV, y a su hijo Fernando VII, los obligó a abdicar en favor de José Bonaparte, que era hermano de Napoleón. Entonces, en los virreinatos vieron que la conexión con la metrópoli pues estaba rota, de que ya el rey estaba cautivo, y entonces pues ya no había esa conexión directa, con lo cual los virreinatos decidieron gobernarse por medio de juntas locales. Esas juntas, que se hacían en nombre del rey cautivo, acabaron pues degenerando en independencias, y esto es lo que ocurrió. Ahora, estos hechos lo que no consiguieron fue destruir el concepto espiritual de hispanidad. Ese siguió indemne en aquel momento y ha pervivido hasta el día de hoy. Casos de Cuba y Puerto Rico. La desconexión fue más tardía. No se produjo hasta final del siglo XIX y hubo varias causas. Una de ellas es que, al considerarla una plaza importante, pues España había concentrado allí todo su poderío militar. También durante las últimas décadas la élite criolla de la zona pues temía que hubiera una rebelión de esclavos, con lo cual no alentó el proceso de independencia de manera muy firme. Y todo concluyó pues en 1898, cuando la intervención militar de Estados Unidos lo precipitó todo. Consiguió que Puerto Rico pues fuera considerado botín de guerra, y no se lo anexionó dentro de sus estados, pero sí que quedó como estado libre
asociado. Y por parte de Cuba, pues primero con una dependencia muy directa de Estados Unidos, y después, cuando Cuba obtuvo la independencia, todavía pues estaba controlada por los Estados Unidos. De todas formas, y a pesar de la desconexión que finalmente se produjo, el concepto espiritual de hispanidad, tanto en Cuba como en Puerto Rico, eso no ha menguado un ápice. Entonces no lo hizo, y hasta el presente tampoco. Sigue tan fuerte como ha sido siempre. ¿Qué ganaron Inglaterra, Francia y Holanda? Inglaterra consiguió romper el monopolio comercial de las nuevas repúblicas con España, al tiempo que ganaba posición geopolítica en detrimento del Imperio Español, que era realmente lo que perseguía. Londres ya se había convertido en el refugio de revolucionarios americanos. Además, los bancos ingleses, pues, que habían financiado las guerras de independencia, endeudaron a las nuevas repúblicas y vaciaron sus arcas. De manera que lo que hubo tras las independencias fue pobreza. Francia, por su parte, ejerció el control ideológico que llevaba la Revolución Francesa en todos los lugares donde pudo, y Holanda lo que obtuvo fue el control del contrabando en la zona del Caribe. Ahora, todos estos hechos lo que no consiguieron fue anular el concepto de hispanidad. ¿Qué se puede esperar hoy de la hispanidad? Hemos vivido mucho tiempo de espaldas. Afortunadamente se ha producido un vigoroso avivamiento de la hispanidad. Tenemos una misma alma, somos más de 20 países que no solamente somos amigos, somos hermanos. Debemos promover la hispanidad desde la enseñanza. Eso tanto en América como en España, desde la enseñanza primaria hasta la universidad. Debemos proteger y potenciar un verdadero mercado económico para defender nuestros intereses comunes, que son muchos. Debemos seguir estrechando lazos para fomentar nuestra hermandad. El enemigo no está entre nosotros, el adversario siempre ha sido el mismo. Ha sido el que un día destruyó nuestra unidad política, que es el mundo anglosajón. Y si vemos que en la actualidad, en algún momento, por las causas que sean, aparece el supuesto amigo norteamericano que viene a defendernos de algo o a protegernos de algún mal, pensemos que no es así, que no está el amigo, que ese viene a proteger solamente sus propios intereses. De manera que nosotros lo que hemos de proteger es lo que nos une, la hispanidad. ¡Viva la hispanidad! Hemos completado esta miniserie sobre la historia del Imperio Español en Europa, en América, su leyenda negra y también una gran pregunta: ¿qué es la hispanidad? Para ello vas a encontrar esta miniserie, estos 4 capítulos en nuestro canal de YouTube Más Allá de España. El por qué hemos ofrecido esta miniserie nos lo va a explicar su autor, Antonio García. Yo puedo comprender que la historia, pues para muchos puede parecer aburrida, sobre todo cuando se toca un tema histórico que está lleno de una infinidad de nombres, infinidad de lugares, de fechas, de un tiempo que nos resulta totalmente ajeno, que no hemos conocido, y eso nos parece pues algo aburrido, algo que no soportamos. Pero para subsanar esto, yo tengo un método, que es el que estoy usando en todas mis formas de comunicación, que consiste en dar una visión panorámica de los hechos. O sea, trato de explicar de forma en su conjunto para que el lector o el oyente pueda entender la historia como si lo estuviera viendo desde arriba. Es como un esquema general que ve dónde empieza y dónde acaba. O sea, lo ve de conjunto. Explico los puntos más importantes y los lugares y los nombres de ese esquema general. De forma que la persona puede hacerse esa idea y después, una vez tiene interiorizado eso, entonces sí que puede abordar individualmente cualquier tema que está dentro de ese conjunto, profundizar sobre él, adquirir un mayor conocimiento, pero en todo momento sabrá ubicarlo, de qué está hablando, a qué corresponde y por qué está ahí. Bueno, esto es precisamente lo que he pretendido en esta pequeña serie, dar esa visión de conjunto. Para muchos va a representar una primera aproximación a la historia, pero yo puedo asegurar que a la historia, cuando te acercas y te metes dentro, te captura.
Y cuando te captura, ya no la puedes dejar. Ya no te conformas con tener esa visión de conjunto, esa visión general, sino que ya quieres ir al detalle, quieres ir a conocer los temas uno por uno. Y bueno, si este bloque de esos pequeños vídeos ha servido para eso, pues bueno, me daré más que satisfecho. Un saludo a toda nuestra audiencia latina e hispanoamericana de más allá de España. Síguenos y participa. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes contactar con nosotros a través del email masalladehispana@gmail.com. También queremos saludar a toda la audiencia de la radio América Latina Radio Barcelona, que transmite este programa cada lunes a las 8 de la tarde por su canal de Facebook. Un abrazo a todos y seguimos, como siempre, un placer compartir con todos vosotros.